Bienvenidos a Café del Éxito, el lugar de tu crecimiento. Hoy nos encontramos con Oscar Feliber, gerente de marca de Pepsi, y vamos a estar conversando de un tema importante en el mundo de la medición de indicadores, de todo lo que tiene que ver con mercadeo, y cómo podemos ser incluso más competitivos y cómo podemos también acercarnos a la competencia de una forma más efectiva a través de este indicador que es llamado participación de mercado o market share también. Primero siempre hacemos una pregunta previa a nuestros invitados y en este caso, Oscar, te preguntamos ¿qué es mercadeo para ti? Bueno, primero muchísimas gracias Café y todo lo que nos están viendo. Trataré de abarcar esto en lo más breve posible, en 5 minutos bastante. Mercadeo siempre he dicho que es buscar que más personas consuman más y por más tiempo lo que nosotros estamos ofreciendo, sin duda alguna. Pero te dejo una nota que escuché en estos días de alguien que admiro muchísimo realmente y me dijo, bueno, si ventas es el corazón de la empresa, de tu empresa, bueno, mercadeo es el cerebro, yo estoy seguro que... Ok, ahora vamos a entrar en materia, después de esa excelente definición de mercadeo, en qué es el market share, qué es la participación de mercado, ese indicador que tanto escuchamos y que nosotros los de mercadeo estamos tan pendientes también mensualmente, incluso semanalmente, que nos aporta información interesante para definir estrategias y tácticas. Bueno, te lo voy a dar desde nuestro punto de vista en Pepsi. Defender nuestra posición competitiva en el mercado va a ser determinante definitivamente para nuestra permanencia como negocio. ¿Y qué sería exactamente esa participación de mercado? ¿Cómo la define desde el punto de vista de indicador? ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Sí, sencillo, a nivel, va a ser netamente académico, el market share, bien sea lo estemos viendo en valor, en bolívares en este caso, dólares para los que tienen la fortuna, por supuesto en volumen, en términos de toneladas, en litros, lo que nos estemos vendiendo en función de nuestro servicio. Bueno, simplemente cuál es el porcentaje que tenemos de ese mercado, cuál es el pedazo de la torta que nos corresponde a nosotros versus el resto de los competidores que están en ese rango. Ahora, ¿cómo evaluamos ese market share? ¿Cómo normalmente nosotros nos enteramos que tenemos ese pedacito de la torta? Bueno, para el caso de consumo masivo hay muchísimas formas, hay muchísimas empresas que también nos apoyan en eso, en darnos una buena medición, una buena aproximación de lo que es ese mercado, cómo se están comportando nuestros clientes, nuestros canales por región, por ciudad, en función por supuesto de las visitas y por supuesto del presupuesto que tengamos disponibles para tener esa información. Y bueno, la medición la podemos tener mensual, bimestral, trimestral, semestral, en función también de nuestras disponibilidades, ¿no? Ok. Ahora, esas pequeñas empresas o algún emprendedor que esté arrancando y esté metiéndose en un mundo donde ya hay personas que tienen parte de ese mercado, ¿cómo podrías tú darles algún tip, algún consejo para saber cómo está? Probablemente no está esa herramienta formal de poderle pagar a una gran empresa para que te diga cómo es ese número, pero de repente un acercamiento de, bueno, cómo estoy versus la competencia en el market share, cómo es mi posición en el mercado versus los otros. Bueno, yo creo que para pequeñas empresas y para medianas empresas lo principal es dar cifras positivas y ahí es volver a ese corazón del que hablábamos al principio, esas ventas. Mientras estemos en cifras positivas mientras podamos seguir reinvirtiendo en ese negocio, sin duda alguna ese negocio va a crecer y va a ser mucho más importante, lejos de estar orientados quizás en cómo estamos nosotros contra nuestros competidores, entender quiénes son es muy importante sin duda alguna, quizás indagar un poquito de cuánto facturan, cuántas transacciones tienen, pero lejos de orientarnos, mi recomendación para pequeñas y medianas industrias, orientarnos en que el día a día nuestra preocupación sea el market share. Creo que la preocupación tiene que ser ese corazón, esas ventas y que esas cifras sean positivas, que seamos rentables para poder aspirar, por supuesto, a una buena posición. Desde tu experiencia, cuando te ha tocado atacar una región del país donde a lo mejor no tienes una buena participación de mercado con tu marca, cuando quieres tener más, cuando quieres seguir siendo líder, ¿okay? O cuando quieres pasar al líder en una región, ¿qué acciones o qué estrategias has tomado para lograrlo en cada uno? Bueno, definitivamente depende bastante del contexto, ¿no? En qué posición competitiva estemos contra ese competidor y qué es lo que queramos alcanzar también. Hay que tener unos objetivos bien trazados, bien alcanzables. Y segundo, es por supuesto consistencia. No hacemos si estamos en una posición desventajosa, simplemente hacer esfuerzos muy puntuales e irnos. Tenemos que sin duda alguna ganarnos esa posición poco a poco, ese terreno que hemos perdido o que simplemente no tenemos, y hacer esfuerzos consistentes, quizás no de gran magnitud, si no nos permite esa disponibilidad o ese presupuesto no nos acompaña,
Y el tercer factor, yo diría que y para mí siempre va a ser el fundamental, es tener un equipo altamente motivado, un equipo que, como decimos nosotros, le brillen los ojitos por hacer ese trabajo y hacer un poquito más cada vez, más allá de una visita a un cliente, darle ese detalle a ese cliente y ver qué otros clientes están en mi ruta para poder visitarlos y así poco a poco ir construyendo esa posición competitiva o ese market share de que estamos hablando. ¿Cómo podemos hacer para que en ciertos lugares donde históricamente no hemos tenido buena participación, podamos acercarnos o cerrar un poco más la brecha con ese líder que la ostenta hoy en día? Mira, para esto les voy a dar una anécdota muy pequeña. Yo hace unos años, cuando empecé con Pepsi, tuve una experiencia muy bonita que fue llevar la relación con universidades, ¿no? Universidades para muchas marcas, sobre todo de consumo masivo y marcas jóvenes. Es muy interesante estar en el mundo de la universidad porque sin duda alguna son tus consumidores en el futuro y tienes que ir construyendo esa lealtad desde pequeños, ¿no? Pero ninguna marca que siempre quiere estar ahí se había atrevido a patear las universidades, vulgarmente diciéndolo. Ir, visitarlos, entender cómo funcionan sus estructuras, sus profesores, sus estudiantes, sus centros de estudiantes. Yo creo que la primera experiencia es entender cómo funcionan, qué los mueve, qué los motiva, qué es lo que les llama para poder apoyarlos, estar ahí en un día a día. Y como les dije anteriormente, importantísima la consistencia, la constancia, y para hacer eso tienes que estar no solamente en los cumpleaños y en las fechas importantes, sino estar en el día a día. Y yo creo que ese es un primer paso para ir poco a poco capitalizando lugares donde no estamos o donde hemos perdido muchísimo. Voy a agarrar ese ejemplo de las universidades porque yo sé además que tú trabajaste dos estrategias que a mí me parecieron fundamentales para reconocer una marca y para posicionarse con los estudiantes. Uno fue 100 sonrisas, y quiero que me cuentes un poquito de qué se trató. Y el otro fue, bueno, ese legendario flash mob que hicieron por primera vez, yo diría, el día retro en la Universidad Católica, el primer flash mob que se hizo en Venezuela, probablemente, uno de los primeros. Uno de los primeros, no fue el primero, creo que fue el primero en una universidad y el primero de baile en una universidad. Cuéntanos sin duda alguna. Arranco, Día Retro fue una experiencia maravillosa, fue una apuesta donde el 2 de diciembre del 2009, se me cae un poquito, algunos años encima, invitamos simplemente a 7 universidades a que se vistieran retro. Se vistieran retro, no sabíamos qué iba a pasar, los invitamos durante un mes, les hicimos distintas cosas de trivia, les hicimos bastantes cosas virales y todo se movió por redes sociales y no sabíamos qué iba a pasar. Y les preparamos un flashmob que ese entonces estaba en boga, como lo podría ser ahorita un Harlem Shake. Okay. O el Gangnam Style y bueno, nos lanzamos con ese flashmob puntualmente al mediodía en la UCAP y fue impresionante ver más de 400 estudiantes vestidos retro y que en simultáneo en las demás universidades estuviesen haciendo actividades y que la gente se conectara. Y yo creo que lo principal, indistintamente de la actividad, es tener la justificación para hacerlo, conocerlos, patear a esa universidad. Sabía que les faltaba algo de identificación con su universidad y dimos con esto este día retro que generaba un poquito de empatía, ¿no? Y bueno, y 100 sonrisas, ya que estamos hablando de empatía, fue algo tan sencillo como darle una buena sorpresa a un amigo o a tu novia o a tu esposo o también en viceversa si estamos en otro género, pero consistía simplemente agarrar 100 personas, tener un buen cómplice sin duda alguna, que nos diera un detalle un poquito más sobre esa persona y prepararles una sorpresa, bien sea estaba cumpliendo años, se estaba preparando por un examen muy complicado, tenía un novio lejos del país o tenía unos amigos lejos del país y teníamos que darle una sorpresa. Entonces se constituyeron 100 sonrisas en función de esos 100 personas, fue un trajín durante 3 meses y lo logramos la cometida y fue muy sabroso porque ves cómo la gente realmente lo agradece y se conecta con la marca de una manera profunda e íntima como nunca lo hubiese pensado. Una marca de consumo masivo que le habla a todo el mundo sorpresiva, y llega a ti Café y a ti a los que nos están escuchando, por supuesto, y fue realmente fantástico, genial. Vamos a hacer una breve pausa antes de entrar en los 3 puntos más importantes de la conversación, precisamente para ver este video de uno de los más emblemáticos de 100 sonrisas. Nuestra próxima sorpresa es con la señora Germania. Ella es de la universidad de la parte del cafetín. Hemos tomado como unos 10 cómplices que le vamos a dar un poco de rosas y hacerla sonreír durante todo el día. Venga. Mira, una pregunta, ¿tú desde cuándo no te sonríes?
Ven un momentico, Buenos días, Germania. Tomen, para que sonrían. Que pasó un feliz día. ¡Sonríe! ¡Pasó un feliz día! Día. ánimo, sonríe. Sonríe. Hermano, sonríe. ¿Qué tiene tu camisa para que sonríe? Bien, y después de haber disfrutado de este video de 100 sonrisas, vamos a resumir en 3 puntos claves lo que ha sido esta conversación marketera con Oscar Feliver el día de hoy. Número 1, market share. ¿Qué significa? Es ese pedazo de la torta, esa tajada que tenemos del mercado. ¿Cuánto es ese porcentaje que yo tengo versus mi competencia? Número 2, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, concentrarse en ese corazón que son las ventas, hacerlas crecer cada vez más y hacer tu negocio mucho más rentable. Y por último, tener un equipo motivado, un equipo que la gente esté dando el 100%, el 200% todos los días para que cualquier estrategia, sea la que definamos, sea implementada al final con gente que esté apasionada por lo que hace. Por último, para cerrar, ¿alguna herramienta para profundizar más en este tema, en lo que hemos conversado el día de hoy? Me voy con un par de libros, tengo que darles uno académico, un clásico sin duda alguna, Posicionamiento de Al Rice y Jack Trout. Okay. Uno de los, siempre de las guías de esos que te van a enfocar en términos de mercadeo. Y me voy con uno no clásico que me encanta mucho, que es, lo digo en inglés, voy a tratar de hacer traducción, la mejor traducción no sé cómo lo tienen aquí, A Whole New Mind de Daniel Pink. Habla un poquito más de la psicología y el uso de la parte del cerebro, la parte izquierda del cerebro. Bueno, Oscar, 1.000.000 de gracias. ¿Café? Y estamos viéndonos en la próxima conversación marketera de Café del Éxito, el lugar de tu crecimiento.